Bienvenidos a un nuevo video de Ciencias Sociales para grado noveno. En este caso vamos a estar hablando de la Primera Guerra Mundial. Recuerden que llevamos una línea histórica bastante interesante y hemos estado analizando lo que es el imperialismo y el colonialismo, procesos que darían origen a lo que es denominada la paz armada, y la paz armada daría origen a la Primera Guerra Mundial. Recuerden que con los procesos de imperialismo y colonialismo en el mundo en el siglo XVIII y XIX se estarían desatando problemas y conflictos entre grandes potencias que denotarían al final en sistemas de alianzas que repercutirían en el conflicto armado. Entonces vamos a estar viendo Primera Guerra Mundial a través de una línea del tiempo. Recuerden que si hablamos a grosso modo de una introducción, se puede decir que la Primera Guerra Mundial se generó a principios del siglo XX, entre 1914 y 1919, 1915 y 1919. Recuerden que las fechas varían por el tema de rendición de los países y donde se libra una de las guerras más crueles de la historia y que hasta ese momento no había tenido una magnitud de nivel universal, perdón, no, de nivel mundial, y por eso se denomina guerra mundial, porque habían ocurrido guerras así como la de los 7 años, los conflictos y guerras como la de los Balcanes, pero en ningún momento había ocurrido una guerra de esta magnitud. ¿Entre quiénes? Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, entre otros. Entonces vamos a empezar a ver los antecedentes que originarían esa guerra hacia 1914. Entonces, uno de ellos fue precisamente hacia 1871 con la unificación de Alemania. Recuerden que hacia 1871 Alemania se vuelve una nación y esa nación empieza a sembrar las bases de una patria muy importante que daría origen a un sentimiento nacionalista, y en ese contexto Guillermo II hacia 1890 destituiría a Otto von Bismarck, el Reich de Alemania y uno de los pioneros del reparto de África, lo que intensificó el expansionismo económico del Imperio Alemán, ya que Otto von Bismarck era un poco más estratégico, pero Guillermo II lo que quería era conquistas y más colonias, y generó un proceso precisamente de expansionismo que llevó a Inglaterra y a Francia a ponerse como al pendiente de las políticas que tenía Guillermo II o el Kaiser Guillermo II. Entonces, así podemos ver que hacia 1890 se empiezan a constituir las alianzas, que se habían mencionado, si no estoy mal, la clase pasada con el sistema de alianzas, la triple alianza y el triple entente, donde vemos que la triple alianza es el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Reino de Italia, y el triple entente Inglaterra y Francia, ¿vale? Y Rusia, recuerden. Y entre otros, los sistemas de alianzas empezaron a disputarse muchos territorios, lo que generó una escalada armamentista llamada la Paz Armada entre 1871 y 1914, que daría origen a la Primera Guerra Mundial. Entonces, recuerden que vimos la guerra de los Balcanes, en los procesos precisamente de guerras entre países y que se desatarían al final con el proceso del asesinato del archiduque Francisco Fernando el 28 de junio de 1914, donde Gavrilo Princip, un nacionalista serbio en Sarajevo, le dispara a él y a su esposa y los asesina. Y esto aumenta el proceso de detonación de una Primera Guerra Mundial, porque el archiduque Francisco Fernando de Austria era aliado de los alemanes, y los alemanes tienen un pretexto para empezar a invadir Serbia y ocupar territorios de esa zona, a lo que los franceses, rusos e ingleses responden declarándole la guerra a Alemania, y Alemania declarándole la guerra a ellos. Posteriormente Italia y Hungría entrarían a declarar la guerra a los otros países y se formaría un conflicto a nivel mundial o a nivel europeo en estos momentos. Entonces, en julio de 1914, las tensiones entre la Triple Entente, también conocida como los Aliados, y la Triple Alianza, también denominada Potencias Centrales, escalaron tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando. El Plan Schlieffen, concebido años atrás por el anterior jefe de Estado Mayor alemán, el mariscal Alfred von Schlieffen, genera un plan de ataque previo
y inicia el movimiento de las fuerzas alemanas denominado la Blitzkrieg, o lo que sería el ataque directo de las tropas alemanas y el rápido proceso de ocupación de territorios franceses en Europa, lo que daría origen a el inicio de la beligerancia y la denominación del Frente Oriental y el Frente Occidental de Alemania. Entonces, el Frente Oriental en Alemania empezó a responder a las ofensivas de los rusos, mientras que el Frente Occidental, los ataques y precisamente las intromisiones de los franceses e ingleses. Y es así que inicia un conflicto a nivel Europa y donde se ven involucrados los tres países de la Triple Alianza y el Triple Entente. Entonces el ejército alemán trata de derrotar a los belgas rápidamente y así es como Alemania empieza a obtener mayor territorio. Después, las fuerzas francesas dirigidas por el general Ferdinand Foch resistieron el avance alemán en el frente occidental, pero crecieron a su vez del poderío militar suficiente para forzar su retirada y generaron una guerra de dispersión. Eso generó precisamente un estancamiento y el inicio de la batalla del Marne del 6 al 9 de septiembre de 1914, una de las batallas más importantes datadas en la Primera Guerra Mundial en el primer año de este conflicto. Y se genera una guerra de movimientos, donde vemos las rápidas movilizaciones de grandes contingentes para aplastar al enemigo, pero que termina siendo una guerra de trincheras y de estancamiento que empieza a agotar a las personas y a los mismos ejércitos en esos momentos. Esas nuevas batallas que se generan y combates empiezan a establecer unos perímetros de combate y de guerras, y hacia 1915 empiezan a generarse avances científico-técnicos a nivel militar. Como vemos el estancamiento de tropas en regiones muy importantes y estratégicas, se empiezan a plantear cómo podrían esas tropas avanzar un poco más. Y es donde se crean elementos como el mortero, las ametralladoras, precisamente elementos antitanque, todas estas cosas que podemos ver como elementos científico-técnicos para la avanzada militar, los cañones como el que pueden ver en la imagen, que generan un plus entre el conflicto entre las potencias para ver cuál era el que mejor tenía o que tenía más poderío a la hora de accionar sus ejércitos en la Primera Guerra Mundial. Hacia 1915 se genera el hundimiento de uno de los barcos más importantes del contexto internacional y es el Lusitania, que había zarpado de Nueva York y tenía ocupantes estadounidenses, lo que genera que Estados Unidos, que era una potencia neutral, quiera iniciar el conflicto bélico en contra de los alemanes, los húngaros y los italianos, pero que todavía no lo iniciaba por cierta diplomacia internacional y porque Estados Unidos vendía armas a toda Europa. Y pues en términos financieros era muy beneficioso para ellos que se continuara la guerra. Hacia 1916, los alemanes y franceses intentaron romper el frente concentrando los esfuerzos bélicos en un solo punto, pero seguía la guerra estancada. Y hacia 1921, perdón, hacia 1916, el 21 de febrero, se generó un ataque importante en el comando del general Henry Philippe Pétain, que generó el inicio de la recuperación de lo que es Alsacia y Lorena en la región occidental. Hacia 1916, nuevamente, la guerra en el mar tuvo un episodio central en la batalla de Jutlandia, el 31 de mayo de 1916, en la que se enfrentaron la Armada Británica y la alemana. Y recuerden que en este contexto la Armada Británica es una de las más poderosas a nivel de Primera y Segunda Guerra Mundial, lo que generó que Alemania tuviera grandes pérdidas a nivel marítimo. Y el 1 de julio de 1916 concluyó sin éxitos a mediados de noviembre del mismo año esa misma batalla. Vemos también avances científico-técnicos hacia ese año, como la creación del primer tanque blindado, o sus siglas en inglés TOC. Ya en noviembre del mismo año, las escasas plazas precisamente que habían llegado a ocupar el enemigo empiezan a generar deterioramientos en la guerra y empiezan a haber rendiciones entre batallones, porque ya no había suministros, ya llevaban 2 años de guerra de trincheras literalmente en las que estas potencias no tenían movimientos algunos, ni recuperaban, ni perdían territorios, y la gente ya se veía cansada después de 2 años de conflicto, de 2 años de violencia unilateral y sin ningún resultado.
lo que empieza a generar que en enero de 1917 Alemania empezara a generar un plan en donde pudiera eh, dejar como tal ese apoyo estadounidense, que Estados Unidos se retirara de la guerra y dejara de ayudar precisamente a Inglaterra, Francia y Rusia con apoyo de armamentos y de víveres. Y a Alemania se le ocurre que en el contexto norteamericano, México era uno de los países con mayor resentimiento a Estados Unidos por la pérdida de California, de Nuevo México y de esos territorios hacia el norte de ese país. Y deciden generar un telegrama denominado Zimmerman, porque lo envía precisamente el ministro de Asuntos Exteriores, Arthur Zimmerman. Ese comunicado era era telegrafiado precisamente y le decía a los mexicanos que se levantaran en contra de los norteamericanos para que Estados Unidos se concentrara en su continente y dejara de meterse en los asuntos europeos. Esa nota, precisamente, o ese telegrama, es capturado por los ingleses, ¿vale? Lo descifran y se lo envían a los norteamericanos para que los norteamericanos entren al conflicto y ayuden precisamente a nivel militar a los ingleses. Entonces, en 1917 los Estados Unidos entran a la guerra tras un largo periodo de no intervención y así se inicia el nuevo periodo de batallas, de enfrentamientos, ya con Estados Unidos dentro del conflicto. Pero ¿qué ocurre en ese mismo año? Hacia 1917 estalla la Revolución Bolchevique o la Revolución Rusa, donde los zares del Imperio Ruso que estaban dentro de la guerra deben abdicar y retirarse de la confrontación, y así el ejército precisamente ruso se retira del conflicto de la Primera Guerra Mundial y Rusia firma un tratado con Alemania, lo que le permite a Alemania concentrar todo su poder en el frente occidental y así darle mayor combate a los franceses, ingleses y norteamericanos. Y Rusia se concentra en su revolución bolchevique con Vladimir Lenin y todo el proceso del socialismo utópico desde la concepción marxista de el poder de las masas. En febrero de 1917, los alemanes anunciaron la extensión del bloque a todas las embarcaciones sin importar su pabellón, o sea que iban a dar fuego al unísono a todas las embarcaciones en el Océano Atlántico, en el Mar Mediterráneo, el Mar Caspio y el Mar Negro, y así inician un periodo de confrontación directa con todos los países que no fueran aliados hacia ellos. En octubre de 1917 se genera el triunfo en la Revolución Rusa, dirigida por Lenin y los bolcheviques, que se hicieron con el poder del Estado. Y así es que se logra una de las primeras revoluciones sociales comunistas. De ahí que se apresuraron a firmar un armisticio y acordar la paz con los imperios centrales, como les mencioné. Y el último intento alemán de avanzar sobre el Marne fue desbaratado en la batalla de Thierry, en Francia, en la región de Alsacia y Lorena, por parte del general Chateau-Thierry. Entonces es importante que tengan en cuenta que a pesar de que la Primera Guerra Mundial fue bastante violenta, siempre la mayoría de combates tenían periodos de estancamiento de 1 año y medio, 2 años incluso, donde no había grandes avances y avanzaban pocos kilómetros o ningún kilómetro. Y se veían muchas veces estancados en una guerra de trincheras constante en donde ninguno de los dos países podía tener territorio o ganar o tener un avance significativo a nivel de combate. Entonces es así que a pesar de que Rusia se había retirado del conflicto bélico, los alemanes habían puesto todo su empeño en el frente occidental, no pudieron derrotar a los franceses y los ingleses y los norteamericanos que se habían hecho aliados precisamente y habían establecido un frente en la región del Marne que había sido bastante fuerte a la hora de avanzar en contra de los alemanes. Y así, en otoño de 1918, tras la superioridad, comenzó a darse resultados concretos a principios de noviembre, y tras la destrucción de las líneas austríacas del Imperio Austrohúngaro en la batalla de Veneto, el Imperio Austrohúngaro acepta el armisticio. Es el primero que se rinde hacia 1918, recuerden. Y el 11 de noviembre de 1918, Alemania firma el armisticio. Entonces ahí es cuando Alemania se rinde y se genera el Tratado de Versalles, que sería una de las causas directas de la Segunda Guerra Mundial.
Entonces esto es como un rápido recorderis de todos los sucesos que ocurrieron en la Primera Guerra Mundial. Ya en la tutoría seré un poco más concreto, trataré de hablarles mucho más claro sobre la temática, pero pues estamos hablando de más o menos unos 5 años de conflicto resumidos en 15 minutos de video. Entonces ojalá hayan podido entender muy bien el video, los procesos históricos, pero quiero que tengan en cuenta mucho eso, las alianzas que se dieron, la Triple Alianza y el Triple Entente, que tengan en cuenta las batallas más importantes, el frente occidental y el frente oriental con la región del Marne, la unión precisamente de Estados Unidos en 1917 a la Primera Guerra Mundial por el telegrama de Zimmerman, ¿ok? Y que tengan en cuenta también el proceso de unificación alemana que daría origen a la Primera Guerra Mundial. También el asesinato del archiduque Francisco Fernando, entre otras. Entonces, ahora bien, muchas gracias chicos por su atención. Recuerden realizar la actividad, deben investigar y realizar una presentación sobre la batalla que consideren más importante durante la Primera Guerra Mundial. Eh, Pueden elegir la de su gusto. Las batallas más importantes hay varias en la región de Alsacia y Lorena, en el frente oriental con los rusos, en la región de los Balcanes los austriacos con los rusos, las batallas navales entre los ingleses y los alemanes. Hay muchas y muy importantes que pueden datar y mostrar precisamente en su presentación para que me cuenten un poco de por qué les pareció importante, qué les gustó de esa batalla, qué les llamó la atención. Entonces, vale chicos, muchísimas gracias.